Bueno, chicos, ya a partir de este tercer corte vamos a trabajar con todo lo referente al marco metodológico, que este sería el siguiente capítulo que ustedes tienen en el proyecto de investigación, en propuesta de investigación aplicada, allí dentro del formato que hemos estado manejando. El marco metodológico, más que todo, es lo referente a la metodología que se va a implementar, ¿cierto? Toda esa metodología, todos los métodos, todas las formas como vamos a utilizar para llegar a obtener unos resultados. ¿Qué es la metodología? La metodología no es más que la forma, el camino a seguir, los pasos, ¿cierto? Consecutivos que le van a dar sentido a la investigación, ¿cierto? Es el procedimiento que yo voy a utilizar para llegar a obtener los objetivos que cada uno de ustedes tiene dentro de su investigación. En ese orden de ideas, vamos a hablar del tipo de investigación, del tipo de método, ¿cierto? De los enfoques, de la población, inclusive hasta de los instrumentos. Todo lo vamos a hablar. Dentro de la parte metodológica, en el formato que se maneja en la universidad, se manejan estos 8 puntos. Hoy les voy a explicar los primeros 4 puntos. Estos primeros 4 puntos son los que vamos a ver el día de hoy. Y la clase siguiente vamos a ver los siguientes 4 puntos, ¿cierto? Entonces, empezando con estos primeros puntos, tenemos que existen diferentes tipos de investigaciones, ¿sí? Y de acuerdo a eso, ustedes deben seleccionar la investigación que se adecue al proyecto y a los objetivos que ustedes están planteando. En ese orden de ideas, existen investigaciones que se van a diferenciar de acuerdo al propósito o a la finalidad que se persigue. Estas investigaciones pueden ser básicas o pueden ser aplicadas. Las investigaciones básicas son aquellas investigaciones que son bastante teóricas, son investigaciones que prácticamente tienen un poco, muy poco documentación, por así decirlo, es decir, son investigaciones que parten mucho de la innovación y que no hay muchas investigaciones en el medio. Está la investigación aplicada, que es aquella investigación que es muy práctica, es decir, es una investigación que se aplica. Quiere decir que todos los proyectos que son, por ejemplo, de implementación, de ejecución, de realización, son proyectos y que se hagan en una empresa específica o en un lugar en específico, son investigaciones aplicadas. También están aquellas investigaciones exploratorias o formulativas, que son aquellas que posibilitan el desarrollo de una hipótesis. ¿Por qué posibilitan? Porque cuando se habla de exploratorio, es aquella investigación que es muy preliminar, ¿cierto? Que es aquella que busca para ver qué es lo que está sucediendo y luego realizar una investigación más a fondo. Entonces son investigaciones que, como su nombre lo indica, me permiten explorar lo que está pasando, pero no llego, por así decirlo, a una conclusión definitiva. Están las descripciones descriptivas, que son aquellas investigaciones que permiten analizar cómo se da, cómo se manifiesta y qué compone un fenómeno o una situación particular. Son investigaciones más profundas, ¿cierto? Porque permiten conocer los hechos de una temática, conocer todas las características de dicha temática, porque son descriptivas, es decir, me permite describir y yo puedo llegar a una conclusión a través de la descripción de todo lo que pasa en un fenómeno. Están las investigaciones explicativas, que lo que buscan son encontrar razones. Generalmente las investigaciones descriptivas son aquellas cuya pregunta-problema siempre empieza con un por qué o a qué se debe, ¿cierto? Porque lo que busca es explicar el por qué sucede algún fenómeno, el por qué se está dando alguna situación. Las investigaciones correlacionales son aquellas cuyo objetivo es conocer cuál es el vínculo existente entre uno o dos variables o dos fenómenos, es donde se utiliza, por ejemplo, cuál es la incidencia de A en B. Ejemplo, investigaciones que yo quiero conocer, por ejemplo, cuál es el grado de interacción entre el clima organizacional y la productividad de los trabajadores, o cuál es el impacto del salario emocional en
la productividad o en el manejo que se le da a los trabajadores, ¿cierto? Es decir, yo quiero saber cómo, si yo le subo el salario a los trabajadores, cómo va a afectar o cómo va a disminuir de pronto la productividad de ellos. Entonces, son investigaciones correlacionales donde se utilizan 2 o más variables. Están las investigaciones experimentales, que es donde se quiere comprobar los efectos de algo, ¿cierto? Es decir, yo quiero comprobar, por ejemplo, si este software le sirve a la empresa, si este nuevo sistema que está implementando le sirve a la empresa. Son investigaciones experimentales. Y el investigador manipula las condiciones, es decir, como yo voy a investigar si le sirve o no le sirve, pues yo empiezo a manipular utilizando, ampliando el software, disminuyéndolo, ampliándole la rapidez, ¿cierto? Empiezo a manipularla de esa forma. Y en el caso de las no experimentales, son aquellas investigaciones donde simplemente el investigador observa los fenómenos tal cual ocurren, él no interviene, sino que simplemente analiza y mira desde lejos y va notando qué es lo que está pasando y de allí saca una conclusión. Eso en cuanto al tipo de investigación, ¿cierto? Entonces ya ustedes deben ir mirando qué tipo de investigación es su proyecto. Luego de que ya se mire qué tipo de investigación, viene el enfoque de la investigación. Existen 3 enfoques: cualitativo, cuantitativo y mixto. El enfoque cualitativo es un enfoque que parte de la subjetividad, que me permite interpretar, que se basa mucho en la interpretación de datos, en cómo el investigador interpreta, analiza y describe toda la información o el mundo que lo rodea. Se caracteriza porque tiene una perspectiva holística, es decir, analiza el todo. Son investigaciones que permiten buscar validez o permiten encontrar una metodología que le ayude a todo el proyecto de manera general. Son investigaciones que se realizan con proyectos de pequeña escala, ¿cierto? Cuando hablamos de pequeña escala, son poblaciones relativamente pequeñas. No se prueban teorías o hipótesis, pero sí se generan y se pueden generar hipótesis de acuerdo a este enfoque. Generalmente las investigaciones cualitativas sí se utilizan números, hay muchas personas que dicen que no, pero sí se utilizan números, lo único es que se interpreta mucho esa información. Dentro de las técnicas cualitativas que se utilizan para realizar o para hacer una investigación con un enfoque cualitativo está la observación y está la entrevista. Estos son los 2 primeros. La observación puede ser directa o puede ser participante. La observación directa es aquella donde la persona observa sin participar, sin involucrarse. Y la participante es donde el investigador se incluye, ¿cierto? O hace una inmersión en la situación que está estudiando. Está la entrevista, que también puede ser estructurada o no estructurada. La entrevista estructurada es aquella donde el investigador o el entrevistador lleva sus preguntas desarrolladas y simplemente le va preguntando conforme al formulario que él lleve. Y la no estructurada es aquella donde el entrevistador o investigador de manera espontánea y de manera improvisada le pregunta lo que quiera preguntarle. Es decir, es totalmente abierta y es flexible, entonces puede preguntar lo que quiera en ese momento. También está el análisis de contenido, que es el análisis documental, que es toda la información que se busca en las bases de datos, donde se permite analizar aportes significativos de diferentes autores. Y están las dinámicas de grupo, que también son instrumentos que permiten recolectar información para llevar a cabo con las personas. Aquí dentro de las técnicas cualitativas también se utiliza la encuesta, ¿cierto? Que también es otro método donde se puede recolectar información de manera cualitativa. El método cuantitativo es un método muy objetivo, es un método donde se utiliza mucho la estadística, donde se utilizan indicadores, donde se utiliza mucha matemática. Es un método donde básicamente todo va de la mano de las matemáticas, de la estadística, de los análisis
cuantitativos, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con las matemáticas. Este enfoque cuantitativo se caracteriza porque todo es numérico y todo es análisis de estadístico, por lo tanto, este tipo de método sí busca comprobar, ¿sí? Con este se comprueba si aceptan, si no aceptan, si sirve, si no sirve. El investigador en este tipo de enfoque plantea un problema y por lo tanto puede obtener información veraz, porque recordemos que la matemática es exacta, entonces lo que dé la investigación cuantitativa, eso da. Generalmente para los enfoques cuantitativos se utilizan software estadísticos. Software estadísticos donde yo meto la información e inmediatamente ahí me arroja una predicción. Esta es una tabla donde está la diferencia entre las técnicas o las técnicas cualitativas y cuantitativas. Básicamente la diferencia más relevante que existe entre ellas dos es que la cualitativa es subjetiva. ¿Qué es subjetivo? Que tiene mucho que ver con la forma de pensar de la persona que está analizando los datos. Y la cuantitativa es muy objetiva, quiere decir que da o que el resultado es totalmente lo que dé el software o el programa que se esté implementando para ese tipo de proyectos. Dentro de las técnicas cuantitativas está la entrevista, está la encuesta, pero son aquellas encuestas mucho más estructuradas, donde se utilizan, por ejemplo, tipos de preguntas exactas, pero donde también se utilizan indicadores, donde se utilizan muchos porcentajes y muchos números. Entonces, este tipo de técnica es más que todo utilizado con proyectos bastante grandes, donde se necesitan software que analicen mucho la información. Ahora pasemos a hablar de la población. ¿Qué es la población? Este es el punto número 3. La población es el conjunto de todos los elementos que hacen parte de la investigación. Por ejemplo, si mi investigación es en Montería, quiere decir que en mi población son todos los habitantes de Montería. Si mi población son las universidades de Montería, quiere decir que mi población son todas las universidades que hay en Montería. Si yo hablo de universidades en Córdoba, yo tengo que meter todas las universidades que están en Córdoba, ¿cierto? Entonces, la población son todos los elementos que conforman el entorno de la investigación. Esa es la población. Sin embargo, generalmente yo no voy a encuestar o yo no voy a entrevistar a toda la población. Si yo digo que hay 1.000 millones de habitantes en Montería y resulta que mi proyecto va a ser en Montería, yo no voy a encuestar a 1.000 millones de habitantes. Por eso es que yo de esos 1.000 millones de habitantes obtengo o escojo o calculo la unidad muestral. Entonces, la unidad muestral o la muestra es el subconjunto de la población, ¿cierto? Es decir, es un porcentaje que yo saco de la población de mi proyecto y a esa es la que voy a encuestar. Y teniendo en cuenta el porcentaje que yo saque, ese va a ser de manera general lo que yo haga en mi investigación. Por ejemplo, si yo digo que los estudiantes de la universidad son 406 estudiantes, pero yo no voy a hacer 406 encuestas, yo voy a sacar mi unidad muestral y resulta que mi unidad muestral me da 180 estudiantes, por ejemplo. A mí me dice la investigación y según estadística que si yo encuesto a los 180 estudiantes y resulta que el 90% de los que yo encuesté me dijeron que estaban de acuerdo con la virtualidad, yo ese 90% lo puedo generalizar y puedo decir toda la universidad, es decir, todos los 406 estudiantes, el 90% de los 406 estudiantes dijeron o estuvieron de acuerdo con la virtualidad. ¿Por qué? Porque la muestra lo que me escoge es un porcentaje a quien yo voy a encuestar, pero el resultado que me dé va a ser el resultado que va a elegir toda la población, ¿cierto? Por eso pasa mucho cuando, por ejemplo, en el tema de las elecciones presidenciales. Generalmente cuando hacen una encuesta presidencial dicen, no, el que sacó el mayor porcentaje, resulta que el 60% de los colombianos dijeron que el presidente iba a ser Pepito Pérez.
cuando sacan los resultados de la encuesta, ellos no dicen el 66%, ellos dicen el próximo presidente según la firma va a ser Pepito Pérez porque obtuvo el 60% de los votos. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se hace es una generalización de los resultados, basándonos en los análisis estadísticos. ¿Cómo se calcula el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra, hay diferentes formas de calcularlo, ¿cierto? Generalmente se utilizan dos fórmulas. El tamaño de la muestra solamente se va a utilizar para aquellos proyectos que tienen como población Ciudad de Montería, la universidad, es decir, donde hay diferentes, ¿cierto? Diferentes actores inmersos. Pero, por ejemplo, en el caso de, creo que es en el caso de Dayana y Samia, que lo van a hacer en una empresa específica, que es el clima organizacional, ellas no tienen que utilizar esta fórmula porque su población y su muestra van a ser los trabajadores de Alumimax. Y yo no creo que los trabajadores de Alumimax pasen de pronto de 10 o de 20. ¿Cierto? Entonces su población y su muestra serían solamente los trabajadores. Pero si yo digo que mi proyecto va a ser como el caso de Carlos y como el caso de Eugenia y Jenner y como el caso de inclusive de Tom, ¿cierto? Y compañía, ellos sí tienen que utilizar la fórmula. ¿Por qué? Porque en un caso son los clientes y en el otro es la ciudad de Montería. Entonces tenemos que utilizar este tipo de fórmula para saber a cuántas personas voy a encuestar, para que no les toque encuestar a toda Montería, por ejemplo. Entonces, luego de que ya yo establezco mi población y ya sé que es una población demasiado grande y que no voy a encuestar a todo ese número de personas, empiezo a mirar cuál tipo de fórmula necesito. Hay dos. Está esta, que es cuando yo no conozco el tamaño de la población. Por ejemplo, yo no sé cuántos clientes tiene exactamente Quilotelas. Yo no sé cuántos hogares hay en Montería. Yo no sé cuántas personas consumen gaseosa. No lo sé. Y como no lo sé, yo utilizo esta fórmula, ¿cierto? Donde N es el tamaño de la muestra, Z es el nivel de confianza, que para el caso de ustedes va a ser 1.96. Z es la variabilidad positiva y Q es la variabilidad negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que P más Q me debe ser igual a 1. ¿Qué me quiere decir esto? Esta es la probabilidad de éxito y esta es la probabilidad de fracaso. Generalmente los proyectos de investigación utilizan un estándar. ¿Qué quiere decir un estándar? Que ellos ponen a P como un 0.5 y a Q como un 0.5. Si yo sumo 0.5 más 0.5, esto me debe dar 1, ¿cierto? Si yo a P le pongo 0.6, por tal motivo, Q debe valer 0.4, ¿cierto? Entonces, ¿quién le da esos porcentajes para que la fórmula me dé? Ustedes. El único porcentaje o el único valor que no van a poner es este, porque van a poner el valor de Z, que es en este caso. Y el error va a ir del 1% al 10%, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle que va a ser el 5%, que en valor arábigo va a ser 0.05. Esos son los valores que ustedes utilizarían en ese caso en la fórmula. Esta es cuando no se conoce el tamaño de la población. Ahora, hay otra cuando yo conozco el tamaño de la población. No, es que resulta que como yo mi proyecto lo voy a hacer en la universidad y yo sé que en la universidad hay 406 estudiantes, entonces yo utilizo esta fórmula, ¿cierto? Donde N es el tamaño de la muestra, la N mayúscula es la población, ¿cierto? Esta sigla, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es omega, la omega es la desviación estándar, ¿cierto? Z es el valor de 1.96 que les dije, y E es el valor del error, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes van a reemplazar esos valores allá. Lo mismo, aquí van a poner 0.5, 1.96, y en el caso de este omega lo pueden reemplazar por P
por Q. Vamos a ponérselo aquí. Así, ¿cierto? Quiere decir que puede ser 0.5 por 0.5. Ahí donde está el omega. Y eso me va a dar el valor de la muestra. Y esto me va a indicar cuántas encuestas es que yo voy a realizar. ¿Sí? Yo creo que hasta ahí era. Vamos a mirar. Sí, bueno, hasta la unidad muestral les dije. La próxima clase les explico esto. Bueno, entonces les voy a habilitar los micrófonos para que ustedes pregunten.